Muchas gracias, señores. Bueno, primero dar las gracias a David González Cruz por lo que está haciendo con Huelva y por todo el bien hispánico y que es francamente necesario. Y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Voy a hablar de un tema quizá no excesivamente conocido, que es el tema de la presencia ibérica, española y portuguesa en tierras de Canadá. Quizá por haber pasado 33 años en un estado pequeño del norte de Estados Unidos, que se llama Vermont, nombre que viene traducido de Green Mountain, de montaña verde, y esto es esta palabra del francés Montvert. Y como veremos, esta palabra del francés también tiene un mapa del 1929 de Diego Rivero o Diego Ribeiro, que era de nacimiento portugués, pero trabajaba para los españoles, que ya incluye esa palabra de montaña verde. Muy bien. También situarles, recuerden que el Tratado de Tordesillas, los portugueses pidieron mover la línea de demarcación 370 leguas más hacia el oeste, muy sabiamente, y de esa forma se queda con una parte de Terranova y una parte enorme de Brasil. En mi opinión, los portugueses ya sabían dónde estaba Brasil. A lo largo de varios siglos, vascos, portugueses, gallegos, bretones y otros pueblos pesqueros del litoral atlántico mantuvieron vínculos constantes con naciones originarias de la América del Norte, especialmente en la región de Terranova y el estuario más grande del mundo, que es el río San Lorenzo, en el Atlántico canadiense. Estas relaciones, de las que por muchos años no se ha tenido constancia escrita, empezaron a estar documentadas a partir de la llegada de personas alfabetizadas que crearon testimonio de estos viajes para las coronas de sus respectivas naciones en cartas, relaciones o registros históricos de exploradores como los del genovés Giovanni Caboto, más conocido como John Cabot, el florentino Giovanni de Verrazzano, el portugués al servicio de España Esteban Gómez, el bretón Jacques Cartier o el francés Samuel de Champlain. Hoy, gracias a los hallazgos arqueológicos, terrestres y marinos y lingüísticos, se ha evidenciado un contacto profundo y duradero entre estos pescadores europeos y los naturales de estas tierras. Cooperación. Este intercambio dejó también una huella genética que se refleja no solamente en el mestizaje racial, sino también lingüístico, que surgió a partir de la intensa actividad comercial llevada a cabo por los balleneros, pescadores de bacalao y comerciantes de pieles desde la Edad Media hasta el siglo XVII y parte del XVIII. El académico y marino español Cesario Fernández Duro defendía hace ya más de un siglo que no fueron los ilustres representantes de las grandes naciones los que tuvieron el honor de llegar primero a América, sino humildes pescadores que tan solo sabían faenar, y en Huelva hay muchos, ¿no? Y cito: así que ni en los archivos ni menos en papeles impresos se encuentra huella de lo que los pescadores hacían en el tiempo en que los críticos adjudicaban el descubrimiento de América a las expediciones reales, a los almirantes que arbolaban las banderas de España o de Inglaterra, de Portugal o Francia, y no obstante hay indicios para presumir que los patrones y los empleados marineros hollaron ese continente antes que los generales de armada. La documentación y estudios arqueológicos actuales no deja la menor duda sobre la existencia de factorías balleneras, en su mayoría vascas. No olvidemos que también los vascos tenían algunas bases en Galicia, en la costa de Canadá, activas durante 6 meses al año, y si han vivido por esa zona pueden comprender perfectamente por qué son 6 meses, porque los inviernos son muy difíciles de sobrevivir. ¿Sí? Igualmente está documentado que de entre todos los grupos eran los vascos los que tenían una relación más íntima con los naturales de esas tierras, siendo los más diestros en la pesca de los grandes cetáceos. Samuel de Champlain, fundador de la ciudad de Quebec en 1608, lo confirmará unos años después y dedicará buena parte de uno de los capítulos de su obra a afirmar categóricamente que la gente más apta para la pesca de la ballena eran los vascos, y cito a Champlain: los hombres más hábiles en esta pesca son los vascos, quienes para llevarla a cabo colocan sus embarcaciones en un puerto seguro o cerca de un lugar en el que juzgan hay más ballenas, y luego tripulan varias chalupas con corpulentos marineros que les equipan con sedales. Estos son unas pequeñas cuerdas hechas con el mejor cáñamo que pueda encontrarse, con una longitud de al menos 150 brazas,
También tienen varias alabardas de media pica de largo, armadas con una cuchilla de acero de 6 pulgadas de grosor y otras de 1,5 pies o 2 pies de largo y muy afiladas. En cada chalupa hay un arponero, que es uno de los más diestros y despiertos de ellos, y como su labor es la más peligrosa, es él, tras el maestro, que recibe la mayor paga. Fin de cita. La habilidad de estos pescadores del norte de la península ibérica en la pesca de la ballena se hizo tan célebre que a menudo eran contratados por ingleses y holandeses para aprender sus métodos. Eran los únicos que sabían procesar la ballena dentro de los barcos. La toponimia, sobre todo la que refleja los mapas antiguos, muestra la importancia de la presencia vasca a lo largo de diferentes lugares en los que estos pescadores faenaban, lo mismo que la lengua de diferentes grupos autóctonos. Perdónenme, mis amigos franceses, por la pronunciación, ¿no? Puerto Aus Basques, en Terranova, Plasencia, igual que el pueblo con el mismo nombre de la villa vizcaína, y Chafó Aus Basque, astillero de los vascos, cerca de Tadoussac, que es un pueblo que está a 2 horas al norte de Quebec, que en un día desde el hotel es fácil ver 200 ballenas. Ansedes Basque, Bahía de los Vascos, Portuchoa, en euskera Puerto Pequeño, Morachoa, Pequeña Barra, o incluso palabras de origen más dudoso como el de Cochelaga, que todavía se sigue usando en las islas alrededor de Montreal, o Monte Real. Desde la aparición de la palabra Canadá en la historiografía occidental se ha discutido sobre la etimología de dicho vocablo. Pero no ha sido hasta la aparición de los trabajos e investigaciones arqueológicas submarinas de Selma Barkham cuando se ha empezado a poner en tela de juicio la hasta hace poco exclusividad de la perspectiva francesa sobre esta zona del mundo. Igualmente, trabajos de filólogos como Peter Bakker, holandés, y estudios sobre las lenguas mixtas o pidgin de los indígenas de las orillas del río San Lorenzo, desde Terranova hasta Montreal, dan una nueva perspectiva. En el capítulo 4 del segundo viaje de Jacques Cartier, descubridor oficial de esas tierras, se recoge lo siguiente respecto de los indígenas, y cito a Cartier. Y luego los referidos Taiwarani y Dom Agaya salieron del bosque dirigiéndose a nosotros con las manos juntas y los sombreros debajo de los codos como en señal de grande admiración. Y entonces principió Taiwarani a decir y a proferir 3 veces consecutivas: Jesús, Jesús, alzando los ojos al cielo. Luego Don Agaya principió a decir Jesús, María. Fin de cita. Este pasaje de Cartier pasa a ser corroborado unos años más tarde por el testimonio del padre superior de los jesuitas, Charles Alemán, ¿no? Los jesuitas llegarán sobre todo a partir del siglo XVII. Llaman al sol Jesús y creen que los vascos que en el pasado frecuentaban esos lugares y que los jesuitas introdujeron este nombre. Esto hace que cuando ofrezcamos nuestras plegarias les parezca que se las dirigimos al sol, tal como ellos hacen. La enorme familiaridad y naturalidad en el trato que estos indígenas mostraron a Cartier llamó poderosamente la atención de este visitante que escribe: y esos hombres vinieron a nosotros con tanta familiaridad como si siempre nos hubiesen conocido, y queriendo saltar a tierra nosotros, uno de ellos nos tomó al capitán en sus brazos y le llevó a tierra como habría podido hacer con un niño de 6 años, tan fuerte y robusto era aquel hombre. En referencia a la cooperación e intercambio entre los pescadores y los naturales, cuenta el historiador guipuzcoano contemporáneo a los hechos, Lope Martínez Pisasti, 1565-1626, que los guipuzcoanos van a Terranova a buscar grasa, o aceite de ballena que luego derriten en calderas. Advierte que aunque haya abundancia de cetáceos, la pesca es dificultosa por los montes de nieve, icebergs, ¿no?, que se encuentran junto a la ribera del mar, por el hielo y por los salvajes que allí viven vestidos con cueros de venado y que asaltan a los pescadores con arcos y flechas para matarlos y comérselos. Los aliados de los pescadores son otros indios, llamados por los españoles montañeses o canaleses, que avisan a los pescadores cada vez que los esquimales van a matarlos. En otras palabras, por un lado, son atacados por los llamados esquimales, corrupción francesa de la palabra Abenaki esquimachi, que según los jesuitas significa literalmente comedores de carne. La palabra nativa correcta sería inuit,
que significa la gente. El gentilicio montañés, en su variante francesa montañés, sigue existiendo hasta el presente, lo mismo que el de hurones, palabra muy interesante para nosotros. El topónimo Montaña Verde, en referencia a esa región, ya aparece por lo menos desde el mapa de Diego Rivero, como dije, de 1529, localizado en la tierra de Esteban Gómez, en la que correspondería al río San Lorenzo. Por su parte, la palabra canaleses, en tal que etnia indígena, ha desaparecido. El gentilicio cañadienses, o los habitantes de la Cañada, sí existe, pero solamente en diversas partes de México, Argentina o España. Por ejemplo, en el mapa de Diego Rivero de 1529, en la costa de la Florida, sí encontramos la palabra cañaveral, con virgulilla o tilde. En el de Diego Gutiérrez, de 1562, anterior a los de Ortelius o Mercator, el nombre de río de Cañaveral, situado en lo que es Terranova, viene sin tilde. Lo que llevaría a pensar que el nombre Canadá pudiera corresponder igualmente al de Cañada. Entre los dichos nombres indígenas, incluidos por Cartier, aparecen palabras que pudieran tener un origen español, portugués o euskera. Palabras como humo, en euskera quea, arconats, arpón, hoja, igual que en castellano, y la palabra que da Cartier para el órgano femenino, según el término indígena, sería castaña. Empleada, como decía, por Cartier para el órgano. También se emplea la palabra yondra, equivalente a honra, o la palabra agua, en dialecto iroqués, como agua, con una clara fonética española. Pero esta influencia no solo queda reflejada en el vocabulario. En el Museo de los Hurones, el término, digamos, correcto hoy sería Wendat, situado en las afueras de la ciudad de Quebec, se puede observar como el símbolo del laururo o cruz vasca fue incorporado por los indígenas en sus canoas, junto a otras simbologías gráficas. Samuel Champlain fue el primero en documentar la palabra española hurones, en referencia a un grupo de indígenas antes llamados ochateguins. Lo mismo que el topónimo Nueva Vizcaya, que no hay que confundirla con la Nueva Vizcaya que estaba al norte de la Nueva España. O sea que ya Samuel Champlain incluye en el río San Lorenzo un lugar que llama Nueva Vizcaya, a la altura del puerto ballenero de Tadoussac, cercano a la ciudad de Quebec. El historiador Antonio de Herrera y Tordesillas, en referencia al supuesto viaje que el florentino Giovanni da Verrazzano hizo al servicio del rey Francisco I de Francia por tierras septentrionales americanas, menciona cómo los indios utilizan las pieles de martas, mustélido semejante al hurón, para vestir parte de sus cuerpos. Cito, iban todos desnudos, cubiertas las partes naturales, con algunos pellejos semejantes a martas colgados de una cinta de hierba estrecha y bien tejida, guarnecida con colas de diversos animales que alrededor del cuerpo colgando llevaban a la rodilla. Son muchas las palabras usadas por los diferentes grupos indígenas de las orillas del río San Lorenzo, que pueden tener raíces españolas, portuguesas o bretonas. Esto nos llevaría a la siguiente pregunta. Cuando Cartier bautizaba los nuevos territorios por los que pasaba, ¿les daba un nombre nuevo o simplemente se limitaba a seguir usando los nombres con los que se encontraba? Al parecer hizo las dos cosas. Una anécdota guasona, que incluye el historiador antes mencionado de Martínez de Sasti en su historia de Guipúzcoa, demuestra el intercambio comercial y lingüístico que existía entre pescadores e indígenas, en este caso los llamados montañeses, por los españoles. También se puede observar cómo los indígenas ayudaban y colaboraban con los españoles en la preparación del pescado. Y cito, es fácil aprender el vascuence continuándolo como la experiencia ha mostrado con los castellanos que se han avecindado en aquella costa de Guipúzcoa, que hablan el vascuence razonablemente, dice. Y en región tan remota como Terranova han aprendido los salvajes montañeses por la comunicación que tienen con los marinos vascongados, que van cada año por el pescado bacalao, que en otras cosas, preguntándoles en vascuence, no la zaude, ¿cómo estás? Ellos responden, apaizac o beto, los clérigos mejor, los curas mejor. Sin saber ellos qué cosa es clérigo, sino por haberlo oído. Hablan y tratan con los nuestros y derivan
a beneficiar el pescado en la ribera a trueque de algún pan, bizcocho y sidra que allá no tienen ellos. Es importante mencionar lo de la sidra porque en el primer viaje de Jacques Cartier mueren 3/4 partes de sus hombres a causa del escorbuto, falta de vitamina C, es que hay los dientes. Los vascos no tenían ese problema porque metían en sus barriles sidra. Son los mismos portugueses, franceses o ingleses los que de forma indirecta nos proporcionan información sobre la presencia española en territorios que en alguna ocasión tuvieron vinculación con España, razón por la cual nos encontramos toponimia española en documentación escrita en otras lenguas. El mismo Samuel Champlain comenta en su libro y en su mapa la presencia, no sé si tengo el mapa de Champlain por aquí. Sí, este es el mapa de Champlain. Estamos con el mismo problema. Bueno, este es el mapa de Champlain. Claro, es imposible leer lo que dice, pero aquí incluye algunos nombres, como que decía antes, de Nueva Vizcaya. Escribe Champlain: he tomado nota de varias variantes que me han sido de gran servicio y como tal puede verse en el dicho mapa junto con todas las altitudes y latitudes, longitudes de estos 41, desde los 41 a los 51 grados norte. Estos constituyen los límites de Canadá o Gran Bahía en la que los vascos y españoles llevaban habitualmente a cabo la pesca de la ballena. La importancia del mapa de Champlain radica en que establece una relación directa entre las palabras Canadá y Cañada para dar nombre a la entrada casi paralela que se abre entre la península del Labrador, nombre portugués, y Terranova, formando en sí una cañada fluvial. Samuel de Champlain, además de haber sido el primero en documentar la palabra hurones en referencia a los grupos indígenas, como dije antes, fue el primero en incluir el topónimo Nueva Vizcaya a la altura del puerto marinero de Tadosa. Por otro lado, si consultamos la obra del portugués Francisco de Sousa, Tratado das Illas Novas, se mencionan viajes de los portugueses a las costas de Terranova do Bacalhau. Gracias. Bien, la publicación de esta obra es de 1570 y como se indica al final del título, la fecha de estos viajes ocurrió 60 años antes de lo narrado en el citado librito. Los portugueses que fueron de Viana do Castelo, e das ilhas dos Açores a poboar a Terranova do Bacalhau hay en 60 años lo que sucedió lo que adiante se trata. Por lo tanto, aunque no se pueda precisar con exactitud la cronología de estos viajes, según lo publicado podría corresponder a los primeros años del siglo XVI o incluso quizá un poco antes, si la publicación fue un poco posterior. También es importante la mención en dicho libro de la permanente presencia de vizcaínos en aquellas aguas, escribe Sousa. Cito: hará 45 o 50 años que desde Viana se juntaron ciertos hombres hidalgos y por la información que tenía desde la tierra nueva de Bacalhau, escrito originalmente en portugués, se determinaron a ir a poblar alguna parte de ella, como en efecto hicieron en una nao y una carabela, y al encontrar la tierra muy fría, desde donde iban decididos, corrieron hacia la costa de este a oeste hasta llegar a la del noroeste-suroeste y allí habitaron. Y como se les perdieron los navíos, no se tuvo más noticia de ellos, solamente por vía de los vizcaínos que continúan en dicha costa buscando y rescatando muchas cosas que en esa costa hay. Sabemos que los portugueses llegan a esas costas al menos desde el año 1500 y por lo que dice este librito ya tenían noticias de vizcaínos que ya andaban por ahí. Si nos atenemos a la carta náutica más antigua con toponimia de las costas canadienses, la del portugués Pedro Reynel de 1504, vamos a ver, es esta. Bien, se ve, no sé, pero ahí aparece la primera toponimia y encontraremos algunos nombres como Isla da Fortuna, Isla da Tormenta, Cabo de Marzo, Isla dos Bacalhaos, Cabo de Espera, Cabo Raso. Estamos hablando de 1504. Es importante destacar que en este temprano mapa no aparece el topónimo Bretón en ninguna de sus variantes, lo cual hace conjeturar que para 1504 estos todavía no habían llegado a esas tierras.
Por supuesto, no se hace ninguna mención a John Cabot, Giovanni Caboto, y decir rápidamente que el documento más importante de este señor genovés que trabajó al servicio de Inglaterra se conserva en el Archivo de Simancas, está escrito en castellano perfecto, y se sabe que estuvo 3 meses por esas tierras, que bajó una vez a tierra a buscar agua y que no vio ningún animal, ninguna persona, ni nada, solamente menciona excremento de animales que se juzgan ser campesinas. O sea que solamente encontró excrementos. Curioso. No pudo comunicarse con nadie. Durante la fase de exploración portuguesa del Atlántico, se dice que fue Diego de Neve quien descubrió las islas de Flores y Corvo. La isla de Corvo, en las Azores, está exactamente a la misma distancia entre Terranova y Lisboa. Entonces también nos hace pensar que de los miles de viajes transatlánticos que hicieron los portugueses desde que cruzaron el Cabo Bojador, pues la presencia portuguesa en esas tierras también puede ser muy anterior. Como me queda poco tiempo, qué pena, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Me gustaría decir una palabra en francés, pero tengo que decir, bueno, que tenemos un mapa que este es el rey francés pisando la cabeza al Papa, porque se quejaba el rey francés y dice, ¿quién? Que decía, ¿dónde está escrito en el testamento de Adán que estas tierras tienen que ser de España y Portugal, ¿no? Y claro, este hombre que fue cogido preso en la batalla de Pavía por los españoles estuvo 6 meses en la torre de los Lujanes en Madrid. Después de eso, el Tratado de Madrid juró muerta a España por tierra, mar y aire no, porque no había aviones. Bien. Entonces también tenemos mapas de espías. Por ejemplo, un espía de vuestro querido amigo burgalés, Cristóbal de Aro, que mandó espías a la costa bretona y también mandó barcos castellanos, pero con pilotos portugueses, y hicieron este mapa siguiendo la ruta de Jacques Cartier. Y en este mapa, que se encontró en la contraportada de un libro hace poco, en la teoría de la historia, en la contraportada de un libro para el libro, aparece por primera vez el nombre de Canadá. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos la primera vez que aparece la palabra escrita, tiene que ver con un espía que mandó también Cristóbal de Aro a esos sitios, y aparece Canadá, y el nombre de rey de Canadá y reina de Canadá, unos títulos que el rey de Francia era un amigo suyo, Robert Wall. Bien. Y termino diciendo que también los portugueses mandan espías a Francia para ver por qué es lo que están buscando los franceses en esas tierras donde no hay nada, solamente hay frío y bueno, lo que estaban buscando realmente después de los pescadores era el paso hacia el Pacífico para poder llegar antes a las especias. Y cuando preguntaban a los indígenas, ¿está el mar ahí? Los indígenas, sin mentir, decían que sí. ¿Y a qué se referían? A los enormes lagos que tantas media hora no pueden cruzar, que para los indígenas eran mares. Y en conclusión, todo induce a creer que vascos y portugueses pescaban la ballena y el bacalao en los barcos de Terranova y el estuario del río San Lorenzo desde una fecha indeterminada anterior al siglo XVI, lo que significa que estos hombres de mar, sin ánimo de descubrir nada, llegaron por sí mismos a las tierras americanas, aun cuando todavía no pueda determinarse una fecha exacta. Muchas gracias.